Mis padres cambiaron las cerraduras de mi propia casa mientras yo estaba en el trabajo. ¿Puedes encontrar otro lugar donde vivir? Sonrió dulcemente mi madre, y mi padre murmuró, tu hermana y su familia se mudarán aquí en un mes. Así que me fui en silencio, sin pelear ni discutir. Recogí mis pocas pertenencias y me alejé de lo que creía que era mi hogar, la casa que mi abuelo me había dejado en herencia. Mateo, no vas a decir nada, gritó mi hermana Lucía desde el porche, con una expresión que mezclaba culpa y triunfo. ¿Sabes que necesitamos más espacio para los niños y tú solo eres una persona, es lo justo? No respondí. Encendí el motor y me fui, con la rabia consumiéndome por dentro. La traición familiar era algo que nunca esperé. Mi abuelo Roberto había sido claro en su testamento, la casa era para mí, su único nieto varón. Conduje sin rumbo fijo durante horas, repasando los últimos meses. Desde la muerte de mi abuelo, hacía 6 meses, mis padres insistían en que la casa era demasiado grande para mí solo. Deberías venderla y compartir el dinero con tu hermana, repetían. Cuando me negué, las miradas frías y los comentarios hirientes se volvieron comunes. Si tu abuelo hubiera sabido que serías tan egoísta, nunca te habría dejado la casa, me dijo mi madre en Navidad. Esa noche, mi padre me llevó aparte. Hijo, piensa en la familia. Lucía tiene 3 niños. Un esposo que apenas gana. Tú tienes un buen trabajo, podrías alquilar un apartamento. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Legalmente, ellos no podían hacer nada. El testamento de mi abuelo era claro y yo tenía los documentos. ¿Cómo se atrevían a expulsarme? Esa noche, dormí en un hotel económico. Llamé a mi amigo Diego, quien estudió Derecho. Mañana mismo vamos a un abogado, me dijo. Esto es un delito, Mateo, apropiación indebida y tus padres podrían enfrentar consecuencias legales serias. No quería demandar a mis propios padres, pero tampoco podía permitir esta injusticia. Mi abuelo había trabajado toda su vida para tener algo que dejar a sus nietos y había decidido que la casa sería para mí. Pasé la noche en vela, recordando las palabras de mi abuelo poco antes de morir, Mateo, esta casa ha sido testigo de muchas historias. Ahora es tuya para que escribas las tuyas propias. Cuídala y nunca permitas que nadie te la quite, porque no es solo madera y cemento, es la historia de nuestra familia. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a mis padres una vez más. Quizás si les explicaba la importancia de la casa para mí, recapacitarían. Me presenté en la casa. Vi el auto de mi hermana. Estaban todos allí. Toqué el timbre, sintiendo rabia y tristeza. Mi madre abrió la puerta, su expresión cambió de sorpresa a fastidio. Detrás de ella, mi padre y Lucía estaban sentados a la mesa de la cocina con planos de remodelación. ¿Qué haces aquí, Mateo?, preguntó mi madre sin invitarme a entrar. Creo que ayer quedó todo claro. No, mamá, nada está claro, respondí. Esta es mi casa, legalmente mía. El abuelo me la dejó a mí y tengo los documentos que lo prueban. Ah, sobre eso, comenzó mi padre, uniéndose a nosotros. Hay algo que no sabes. Hay algo que no sabes, repitió mi padre, sacando un sobre. El abuelo cambió su testamento 2 semanas antes de morir. La casa debe ser para toda la familia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era imposible. Yo había estado con mi abuelo hasta el final y nunca mencionó un cambio. Quiero ver ese documento, exigí. Mi padre me entregó el sobre con una sonrisa de suficiencia. Dentro había un documento que parecía oficial, con sellos notariales y la supuesta firma de mi abuelo. Según este papel, la casa debía ser administrada por mis padres para beneficio de todos los descendientes. Esto es falso, dije, sintiendo la ira. El abuelo nunca escribiría algo así, ni siquiera aparece su letra. Un notario lo certificó, intervino Lucía. Está todo en regla, Mateo, acéptalo de una vez.
Conocía bien la firma de mi abuelo y esta, aunque similar, tenía detalles que no encajaban. Además, la fecha coincidía con días en que mi abuelo apenas podía sostener un vaso de agua, mucho menos firmar documentos legales. Voy a investigar esto, dije, guardando el papel. Y si descubro que han falsificado un testamento, tendrán que responder ante la justicia. No puedes llevarte ese documento, gritó mi madre, intentando detenerme. Es nuestra única copia. Ese detalle confirmó mis sospechas, si fuera legítimo. Habrían presentado el original ante un juez y yo habría sido notificado oficialmente. Conseguiré un abogado, les advertí, y no solo recuperaré mi casa, sino que me aseguraré de que paguen por esta traición. Mi padre cambió de arrogancia a pragmatismo. Somos familia, no necesitamos abogados. Podemos llegar a un acuerdo. Quizás podrías quedarte con el segundo piso y Lucía con el primero, o podríamos vender la casa y dividir el dinero. Entendí que el documento era falso. No hay acuerdo posible, respondí. Esta es mi casa y la recuperaré. Tienen 3 días para devolver mis pertenencias y las llaves o nos veremos en los tribunales. Me alejé con determinación. Durante el camino a la oficina de Diego, pensé en mi abuelo. Diego revisó el documento y confirmó mis sospechas. Esta es una falsificación bastante amateur, dijo señalando inconsistencias. Y el notario que supuestamente certificó esto, falleció hace 3 años. ¿Qué hago ahora?, pregunté, aliviado y horrorizado. Necesitamos un abogado especializado en derecho sucesorio. Tu familia ha cometido varios delitos: falsificación de documentos, apropiación indebida, cambio de cerradura sin autorización legal, la lista es larga. Esa misma tarde, Diego me presentó a Elena Vega, una abogada implacable en casos de herencias. Tras escuchar mi historia y examinar el falso testamento y la copia del original, su diagnóstico fue contundente: tu caso es sólido, Mateo. Con el testamento original, más esta burda falsificación, podemos no solo recuperar tu casa, sino también solicitar compensaciones por daños y perjuicios. No quiero arruinar a mi familia, le dije, solo quiero recuperar lo que es mío. Entiendo, respondió Elena, pero lo que han hecho es grave. Falsificar un testamento es un delito serio. Podríamos intentar una resolución extrajudicial, pero debemos estar preparados para ir hasta el final. Redactamos una carta formal exigiendo la devolución inmediata de la propiedad y mis pertenencias, advirtiendo de las consecuencias legales. Diego la entregó al día siguiente. La respuesta llegó esa misma noche, una llamada de mi madre llorando. ¿Cómo puedes hacernos esto, Mateo? ¿Amenazarnos con la cárcel a tus propios padres? ¿Es que esa casa vale más que tu familia? Sus palabras me golpearon, pero me mantuve firme. Fueron ustedes quienes pusieron una propiedad por encima de nuestra relación. Falsificaron un documento, me echaron de mi propia casa y ahora me culpan a mí. Todo ha sido idea de tu padre, confesó entre sollozos, está desesperado. Tenemos deudas. Muchas deudas. Tu padre invirtió el dinero de su jubilación en un negocio que fracasó. Si no conseguimos vender esa casa, lo perderemos todo. Esa revelación cambió algo en mí. No justificaba sus acciones, pero al menos las explicaba. No era solo envidia, era desesperación. Aún así, no podía permitir que me arrebataran lo único que me quedaba de mi abuelo. Lo siento, mamá, respondí, pero falsificar un testamento no era la solución. Podrías haberme contado la verdad, haber pedido ayuda. Tu padre es un hombre orgulloso, dijo ella, jamás admitiría que está arruinado. Por favor, no sigas adelante con esto, te lo suplico. La súplica de mi madre me dejó desvelado. Entendía su desesperación, pero no podía ignorar la magnitud de lo que habían hecho. A la mañana siguiente, contacté a Elena. Esta historia de las deudas podría ser otra manipulación. Necesitamos verificar si es cierto. Contraté a un investigador privado. Mientras tanto,
el plazo de 3 días expiró sin respuesta oficial. La vía legal estaba en marcha. Una semana después, el investigador confirmó la versión de mi madre. Mi padre había invertido casi todos sus ahorros en un negocio de importación que quebró, dejándolos con deudas cercanas a los 200.000 euros. La casa de mi abuelo, valorada en más de 350.000 euros, parecía su única salida. Aún así, insistió Elena, falsificar un testamento sigue siendo un delito grave. ¿Estás seguro de querer buscar una solución amistosa? Esa tarde, recibí una llamada inesperada de Lucía. Necesitamos hablar, Mateo, a solas. Nos encontramos en una cafetería. Parecía agotada y nerviosa. No sabía lo del testamento falsificado, comenzó. Papá me dijo que el abuelo había cambiado de opinión. Le creí. ¿Y por qué debería creerte ahora?, pregunté con frialdad. Porque estoy asustada, Mateo. Papá está actuando de forma extraña. Hace 2 días lo encontré quemando documentos. Creo que está destruyendo evidencias. Su confesión me dejó helado. ¿Hay más?, continuó Lucía. Papá ha hipotecado su propia casa sin decírselo a mamá. El banco puede ejecutar la hipoteca en cualquier momento. Por eso está tan desesperado por vender la casa del abuelo. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Remordimiento tardío? Lucía bajó la mirada. Porque tengo miedo de lo que pueda hacer. Ayer lo escuché hablando por teléfono sobre un incendio, sobre cómo los accidentes ocurren y los seguros pagan. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Necesito pruebas, Lucía? Lo sé, respondió, entregándome un pequeño dispositivo de grabación. Por eso grabé esto anoche. En la grabación, escuché claramente a mi padre hablando con alguien sobre hacer que parezca un accidente y que el seguro cubre incendios y daños estructurales. La voz al otro lado de la línea mencionaba un precio, 5.000 euros. Dios mío, murmuré, va a quemar la casa. No puedo ser parte de esto, dijo Lucía con lágrimas. Mis hijos merecen mejores ejemplos. Llevé la grabación a Elena. Esto es grave, Mateo. Tu padre está planeando un incendio provocado. Tenemos que informar a la policía. ¿No hay otra opción?, pregunté. Podríamos confrontarlo directamente con la grabación. Pero sería arriesgado. Decidí intentarlo. Esa misma noche, junto con Elena y Diego, me presenté en casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta, sorprendida. Mi padre apareció. Si has venido con abogados, habla con el mío, dijo secamente. Creo que preferirás hablar conmigo directamente cuando escuches esto, respondí, reproduciendo la grabación. El color abandonó su rostro. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó finalmente. Eso no importa, intervino Elena. Lo que importa es que tenemos evidencia de que planea cometer un delito grave. Mi madre se desplomó. Antonio, ¿qué has hecho? Pensaba en salvarnos, gritó mi padre. En evitar que terminemos en la calle. ¿Cometiendo delitos?, pregunté. Mi padre se derrumbó en el sofá. No sabía qué más hacer. Murmuró. Las deudas son mayores de lo que le dije a tu madre. He hipotecado la casa, vendido el coche, pedido préstamos a personas peligrosas. Elena intercambió una mirada conmigo. Señor Ramírez, comenzó, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo, uno que evite acciones legales contra usted, pero que también proteja sus derechos. El acuerdo, yo recuperaría mi casa, pero mis padres venderían la suya para pagar las deudas. A cambio, ocuparían el segundo piso de la casa de mi abuelo como inquilinos, pagando un alquiler simbólico para mantener la propiedad. Es una solución donde todos ganamos, explicó Elena. Mi padre parecía aturdido. ¿Por qué harías esto?, preguntó, mirándome con confusión. Porque a pesar de todo, son mi familia, respondí. Pero hay condiciones.
Las condiciones eran claras: entregarme el falso testamento, devolver mis pertenencias, firmar un documento reconociendo que la casa era mía y comprometerse a asesoramiento financiero profesional. Mi padre tendría que buscar ayuda psicológica. ¿Y Lucía?, preguntó mi madre. Lucía y yo ya hemos hablado, expliqué. Le prestaré dinero para el depósito de un alquiler. Mi padre caminaba nerviosamente. ¿Y si me niego? Elena respondió con firmeza: entonces presentamos la grabación a la policía. Usted enfrentaría cargos por falsificación de documentos, intento de fraude, planificación de incendio provocado, y las consecuencias incluyen prisión. El silencio fue denso. Mi madre fue la primera en hablar. Aceptamos, dijo. Y te pido perdón, hijo. Mi padre la miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decidir por mí? Es humillante vivir en la casa de mi hijo como un inquilino. Es mejor que la cárcel, Antonio, respondió ella. Tras horas, mi padre cedió. Elena redactó un acuerdo preliminar. Al día siguiente, regresé a la casa de mi abuelo con un cerrajero y 2 policías como testigos. Cambié las cerraduras. Entrar de nuevo en mi casa fue agridulce. Todo estaba como lo recordaba, pero algo fundamental había cambiado. Las paredes. Antes alegres, ahora parecían impregnadas de traición. En el estudio de mi abuelo, frente a su escritorio, abrí el cajón superior. Encontré un sobre amarillento con mi nombre en la letra de mi abuelo. Era una carta fechada una semana antes de su muerte. Querido Mateo, comenzaba, si estás leyendo esto es porque finalmente has tomado posesión de la casa que te dejé. Mi único temor es que mi ausencia cause divisiones en la familia. Te pido que, pase lo que pase, recuerdes que la familia es lo único verdaderamente importante en esta vida. Las casas se derrumban, el dinero se gasta, pero los lazos de sangre permanecen. Si llega el momento en que debas elegir entre esta propiedad y la paz familiar, espero que elijas sabiamente. Con todo mi cariño, abuelo Roberto. Las lágrimas nublaron mi visión. Parecía que mi abuelo había previsto todo. ¿Había hecho lo correcto al ofrecer ese acuerdo o estaba perpetuando una dinámica tóxica? La carta no ofrecía respuestas claras, solo la sabiduría ambigua de un hombre que conocía las complejidades familiares. Esa noche, sentado en el porche, recibí una llamada de Lucía. ¿Cómo estás?, preguntó. Confundido, admití. Encontré una carta del abuelo. El abuelo siempre fue el más inteligente, respondió ella. Mateo, quiero que sepas que voy a devolverles todo el dinero que me dieron. No sabía que venía de préstamos, que estaban tan endeudados. Su confesión me sorprendió. Casi 100.000 euros en los últimos 2 años. Entendí que mis padres no solo intentaban salvarse, sino también proteger a Lucía y sus hijos de las consecuencias de su imprudente generosidad. Necesito tiempo para procesar esto, le dije. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó su voz quebrándose. Lo estoy intentando, respondí honestamente. Por ahora, concentrémonos en arreglar este desastre. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mis padres pusieron su casa en venta. Lucía devolvió parte del dinero. Yo, siguiendo el consejo implícito de mi abuelo, intenté equilibrar la justicia con la compasión. El día que mis padres se mudaron al segundo piso de mi casa fue tenso. Mi madre me abrazó, susurrando un gracias. Mi padre, aún luchando con su orgullo, apenas me dirigió la palabra. Dale tiempo, me aconsejó mi madre, es difícil para él. Establecimos normas claras de convivencia. Durante el primer mes, apenas coincidimos. Era una coexistencia pacífica pero distante. El cambio comenzó un domingo, cuando encontré a mi padre trabajando en el jardín, podando los rosales. El abuelo me enseñó a hacer esto, comentó. Decía que las rosas son como las personas, necesitan disciplina pero también libertad. Me ofreció las tijeras de podar.
nunca es tarde. Ese simple gesto abrió una pequeña grieta. No hablamos de deudas ni de falsificaciones, solo de rosas y recuerdos del abuelo. Las semanas se convirtieron en meses. Nuestra dinámica familiar se transformó. Hubo discusiones, pero también pequeños avances. Mi padre comenzó a ver a un terapeuta. Una tarde, me buscó. El doctor dice que tengo que aprender a pedir perdón, comenzó. Así que aquí estoy, diciéndote que lo siento por todo. Su sinceridad me desarmó. También cometí errores. Admití. No, me interrumpió firmemente, no asumas responsabilidad por nuestras malas decisiones. Tu única obligación era vivir tu vida, no rescatarnos. Ese momento marcó un antes y un después. No fue un perdón instantáneo, sino el comienzo de un camino hacia la sanación. Lucía también formó parte de este proceso. Se convirtió en un puente entre mis padres y yo. Traía a los niños, llenando la casa de risas. Su esposo Carlos me ayudó con reparaciones. Un año después, organizamos una cena familiar en el jardín. Todos estábamos allí. El ambiente era distendido. Después de la cena, mi padre se puso de pie, copa en mano. Quiero proponer un brindis, dijo. Por la familia. Por los errores que cometemos y las lecciones que aprendemos, por el perdón y especialmente por Mateo, que nos enseñó a todos el verdadero significado de la justicia y la compasión. Las lágrimas brillaban en los ojos de todos. Sentí la presencia de mi abuelo, satisfecho de ver a su familia reunida, recordando que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier herencia material. Esa noche, subí al ático. Encontré un viejo álbum de fotos. En la última página, mi abuelo había escrito, la verdadera herencia no se guarda en cajas fuertes ni en escrituras de propiedad, se transmite en las lecciones que enseñamos, en los valores que vivimos, en el amor que compartimos. Cerré el álbum, entendiendo finalmente el mensaje, la casa era un escenario donde nuestra familia aprendería sus lecciones más valiosas. Han pasado 5 años. La casa se ha convertido en el centro de nuestra familia reunificada. Mis padres siguen ocupando el segundo piso, pagando un alquiler real. Mi padre encontró un trabajo, mi madre redescubrió su pasión. Lucía y su familia prosperan en una casa que compraron con mi ayuda. Nuestro vínculo se ha transformado en una alianza de apoyo mutuo. Recientemente me comprometí con Elena, quien pasó de ser mi abogada a mi compañera. El próximo mes nos casaremos en el jardín de la casa, bajo los rosales que mi padre y yo cuidamos. A veces siento la presencia del abuelo Roberto, observando cómo su legado más importante, nuestra familia, ha sobrevivido. La semana pasada, encontramos una caja de herramientas enterrada junto al rosal, con un reloj de bolsillo y fotografías de la casa en construcción. La verdadera herencia nunca fue la casa, me dijo mi padre esa tarde, sino lo que aprendimos mientras luchábamos por ella. La traición me enseñó que la familia no es perfecta, pero también que puede repararse. Hoy entiendo que la verdadera justicia no siempre está en los tribunales, sino en la capacidad de romper ciclos destructivos y construir nuevos cimientos.